despegarse como un cohete de la cabeza. La cabeza es esto, ¿sí? Cuando yo trabajo con una máquina, corto acá. Para crecer profesionalmente, tenés que empezar a cortar con estos largos. Entonces ya empezás a manejarte en otro espacio, ¿se entiende? Sí. Y el volar es lo más complicado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ok, en base a eso nos pasa mucho a nosotros. Nosotros tenemos un curso de 3 meses, Sí. que es básico, encontramos que 3 meses es poco. Principalmente cuando iniciamos la academia queríamos que fueran 6 meses, que de igual manera encontramos que 6 meses es poco. Sí. Pero 6 meses para partir estaba bien, a lo cual esos 6 meses tuvimos que bajarlo a 3 meses para poder comenzar, porque la gente no se inscribía, encontraba que 6 meses era demasiado. Claro. Y Sí. ahora nos está pasando que la gente encuentra que 3 meses es demasiado todavía. APA, claro. Y lo otro, que encuentran muy fome toda la parte del fundamento del corte de varón, corte con tijera, lo que decía Cristian del cabello. La gente quiere venir y al segundo día tomar una máquina y ponerse a cortar. Bueno, yo lo que creo es que estamos en presencia de la generación que es smart, la generación de lo toco, pack, y yo ya quiero el resultado. ¿Se entiende? Entonces, en la época mía era totalmente diferente. Era estar un mes trabajando tijeras sobre peine contra la pared, y era un mes. Hoy directamente no quieren agarrar la tijera. Claro. O sea, tenemos que nosotros hacer comprender la importancia. ¿Y dónde está eso? A la vuelta de la esquina. La tendencia que se viene a nivel mundial, ¿sí? La tendencia que se viene a nivel mundial, empieza a ser los cabellos para hombres un poco más largos que el fade. Entonces ahí no me queda otra que ir a una escuela donde me hagan comprender cuál es la caída natural del cabello, cuánto tengo que elevar para generar un volumen, una línea de peso, qué máquina o qué herramienta tengo que utilizar para texturizar, etcétera, etcétera. Claro. Cuando hoy los chicos están más preocupados en si empiezo el fade por arriba o por abajo, si utilizo la Magic Clip o si utilizo el aniversario, o si utilizo un trimmer para marcar, o primero marco con un clipper. ¿Se entiende? Ajá. O sea, creo que es una cuestión de que nosotros tenemos que hacerles entender que el tiempo que estén en la academia les va a servir a futuro muchísimo, muchísimo. Pero sí es totalmente entendible, eso está pasando en todos lados. Sí, exacto. Bueno, es parte del proceso más que nada también, pues. O sea, ¿Sí? tenemos que estar actualizando, obviamente, y ya todo nunca va a ser como antes, pero la idea es que mantener un poco más o menos la ideología que se implementaba hace años atrás. Lo que nosotros, al menos nosotros queremos entregar por semestre. Yo creo que, yo confío, por ejemplo, en que, a ver, ¿por qué ustedes quisieron hacer que dure 6 meses? Y yo te puedo asegurar una cosa, 6 meses es poco, porque recién me dijeron que lo quisieron hacer de más de 6 meses. Porque ustedes, tanto ustedes como yo, como otros barberos o peluqueros que andan dando vuelta por el mundo, somos apasionados de la técnica. Claro. ¿Se entiende? Y la realidad es que hay otros lugares donde en un mes te prometen ser barbero con salida laboral. Sí. Entonces, claro, para mí es quedarse en la tesitura, en la firmeza, es decir, acá es 6 meses, andá a hacer el curso de un mes y después vení para acá que yo te voy a perfeccionar. Claro, o sea, de hecho nosotros también tenemos un programa similar a eso, donde el primer mes cortas con máquina, pero luego hay la opción del segundo mes, en donde trabajamos los fundamentos, cortes con tijera, de cabello largo, corto. Entonces, Exacto. de esa forma hemos ido adaptando al tiempo actual y lo que está solicitando la gente hoy en día. Tal cual, tal cual, tal cual. Bien, quiero más preguntas. Ataquen, Okay. ataquen. Vamos, escucha, voy a ir leyendo un poco. Aquí me pareció Sí, uno bastante dale. lógico y creo que pasa mucho. Dice, José Leal, lo que pasa es que los supuestos barberos piensan que todo es fade, solo fade. Y se fijan mucho
en los cortes de los otros colegas, a ver si los fades quedan con marco o no. La verdad que es algo que estamos hablando desde hace mucho tiempo y ya pasó yo creo, el fijarse quién corta mejor y quién corta peor. Yo pienso que eso lo tiene que determinar el cliente finalmente. Claro, a ver, vamos a hacer un análisis en base a esa pregunta, ¿no? ¿A quién no le gustaría cortar como Cristian o a quién no le gustaría cortar como el Patriota viendo su Instagram? Ahora, a mí me encantaría. Bueno, muchos trabajan, muchos peluqueros trabajan para lucirse ellos. Claro. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántos de esos clientes que tienen realmente entienden o valoran el corte que le han hecho y cuántos pueden mantener ese corte? ¿Se entiende? Entonces, el peluquero hoy está cortando para él, no está cortando para su cliente. Claro. Por eso es que en muchos casos dicen, pero vos sabés que yo los únicos clientes son estos, los que tengo. ¿Y cuáles son? Y son los de que se hacen estos cortes y estos cortes. ¿Y el resto? No, y bueno, pero el resto yo no manejo tijera. Se está perdiendo, tomando en cuenta que esto que estamos haciendo nosotros, que es el mundo de la peluquería, es lo que nos va a estar dando el sustento para vivir. O sea, todo es muy lindo con el arte, con la destreza, pero tenemos que vivir de esto. Entonces, eso es muy importante. Fernando, siguiendo un poco la conversación, a mí me pasó en carne, yo comencé así, o sea, yo cortaba y generaba mis diseños, cuando diseño mis fade, las fotos, todo lo que hacía lo generaba para impresionar a otro barbero, para ser mejor que el otro barbero, todo lo hacía en ese campo, no para mi cliente realmente. Sí. ¿Quién hizo que esa mentalidad mía cambiara? De frentón fue Vichal cuando tomé un curso con él y luego empecé a conocer más gente, por ahí me empecé a juntar más con Cristian, él me enseñó algunas cosas, seguí conociendo profesionales de la belleza que me fueron abriendo los ojos a lo que soy el día de hoy, o sea, trabajo 100% para mis clientes. Y creo que lo demás se va dando solo, que no me pasaba antes cuando sí estaba como en esa guerra de yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Claro. Sí, totalmente. Es que a ver, la realidad es que no estoy apuntando con el dedo a los que quieren ser un Patriota o un Cristian. Lo veo perfecto porque, a ver, ¿quién de los chicos que tienen la edad de ustedes no quiere ser un youtuber o un influencer? Sí. Todos, ustedes son influencers, no jodan, o sea, es así. ¿Quiénes no quieren serlo? Muchísimos. Como peluqueros de mi edad dicen, me gustaría, no sé, cortar a navaja como vos, por ejemplo. Porque para ellos yo soy un referente, un influencer, quizás valga el término. Pero hoy esto, por medio de lo que nos estamos comunicando ahora, te pide ese tipo de cuestión técnica, de cuestión de exposición de imagen. Es esto lo que nos está llevando. Pero está perfecto, no lo señalo, pero que no se olviden del otro, no se olviden que nosotros vivimos de los clientes, trabajamos sobre las cabezas de los clientes. Claro. Y ellos son los que van a estar luciendo los trabajos que hagan. Pero cuanto más adaptable sea el cliente, mejor va a ser. Exacto. Súper. Bien, vamos a leer un poco lo que dice acá. A ver, vale. Vamos a ir pasando un poco más rápido. A mí me pasó que tomé un curso de estilismo y algunos colegas me decían yo no necesito eso y bla, bla, bla. Y con el tiempo me fui dando cuenta que es fundamental educarse. Ejemplo, llegan clientes buscando cortes con tijera y ellos no lo realizaban por no saber hacerlo. Claro, la importancia de los fundamentos. Yo opino que un buen barbero es el que tiene técnica y sabe por qué hacer las cosas. De nada sirve hacer un buen face en la parte superior de la amarrada con tijera, válido. Los cortes clásicos nunca pasan de moda, claro, los clásicos. Gente, evita mandar comentarios, me gusta si se ve. Esperamos los fundamentos, sí, se vienen los fundamentos. Un buen colega me dijo,
hay barberos que manejan muy bien las máquinas, pero cero tijera, y a la larga van a perder como profesionales, ya que se necesita tener un buen manejo en general de herramientas, ya sea máquina, tijera, cepillos, secador, todo es fundamental. Martina de Barber, la idea no es cortar para uno o para el gremio, personalmente lo hago para mis clientes, ya que ellos son el sustento económico de cualquier profesional. Saludos a Cristian, estudié Fundamentos Femeninos. Saludos. Una pregunta para Fer. Fer, ¿cuánto puede servir trabajar en un salón antes de poner tu propio local? ¿Es muy importante? Muchísimo, muchísimo. Eso fue mi... es algo que no me tocó vivir, pero me hubiese encantado. Me hubiese encantado. ¿Por qué te lo digo? Yo empecé con mi salón de una, a trabajar solo, abrí mi salón solo. Pero aprendí de errores. Fue prueba, error, prueba, error. Cuando trabajás durante un par de años en un salón, aprendés muchísimo de la persona que te toma, tu jefe, seguramente tiene más experiencia que vos, de tus compañeros, y aprendés de administración, aprendés de todo, antes de abrir tu salón. Creo que es lo mejor que te puede pasar. Yo hoy, si empezaría de vuelta, trabajaría 5 años en diferentes salones. Bueno, yo algo así me pasó a mí, por ejemplo. Estuve trabajando en varios lugares. Por lo general tenía mucha rotación, pero no era por un tema de algo más que personal, sino más bien que me gusta entender lo que hacen mis colegas, aprender de ello. Y cuando siento que ya absorbí lo necesario, por ejemplo, me iba a otro salón. Y luego de eso, obviamente también aprendí muchas cosas. La verdad que siempre estaba metido en todo, desde la parte de administración, de peluquería, tema de, por ejemplo, las compras que hacen a los distribuidores, qué compras hacer, qué compras no hacer. Todo eso que es sumamente fundamental antes de tener tu propio negocio. Pues totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte del manual del peluquero. Creo que en el manual del peluquero o del barbero tiene que estar, amigo, 2 años o 5 años trabajando en salones. Exacto. Definitivamente. Sí. Sí. Oye, no ha pasado rápido la hora, la verdad. Totalmente, Para totalmente. mí ha sido 10 minutos. Bien, la gente pregunta si vamos a trabajar, ¿vamos a cortar? Sí, vamos a cortar. Mañana. Vamos a cortar, pero mañana. No. Bien, a ver, respecto de los fundamentos, vamos a tirar así, a hacer un ida y vuelta. Tírenme algún fundamento y yo se lo desarrollo o háganlo ustedes, así compartimos. Ya, partimos contigo. Empecemos con las divisiones, seccionamiento, para entender qué es cada parte en la cabeza, por así decirlo. Dale, perfecto, bien. A ver, miren a quién tengo acá. No sé, tenemos una amiga acá. Besito. Bien. Mire, a ver, yo tengo un punto de vista que es el siguiente. Las diferentes escuelas te van a enseñar diferentes tipos de encarar la división en una cabeza, femenina o masculina. ¿Hay diferencias? Sí, totalmente hay diferencias. ¿Puedo dividir en 4 una cabeza femenina y una masculina? Súper, totalmente. Ahora, lo que vas a encontrar en la división izquierda delantera de un hombre es totalmente diferente al de una mujer, seguro. Los planos son diferentes, la curvatura es diferente, etc. Ahora, hay una manera que es conociendo y tomando en cuenta cuál es el comportamiento de cada hueso, ¿ok? ¿Cuál es cuál es la disposición de cada hueso? ¿Sí? Hay huesos que tienen una depresión, hay huesos que son convexos, hay huesos que son, etcétera, etcétera. Pero una manera sencilla de analizar las divisiones en una cabeza tiene que ver con el material con el que vas a trabajar, que es la cantidad de cabello y el tipo de forma que vos vas a hacer. ¿Se entiende? Quiere decir esto que, según el corte que yo voy a hacer, son las divisiones que voy a ejecutar. ¿Ok? Claro. Si voy a hacer un corte totalmente entero, digamos, un carré, puede ser necesario o no dividir de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque directamente puedo
trazar una línea horizontal, bajar y cortar. Trazar una línea horizontal, bajar y cortar. Entonces, Sí. la división en 4 no me serviría para nada. Segundo, si yo, por ejemplo, quiero hacer una combinación de formas, quiero combinar una forma en diagonal o quiero una forma rebajada adelante y entera atrás, sea masculino o femenino, ya, si tengo una forma adelante y una forma atrás, tiene que haber una división donde empiece la parte de adelante y la parte de atrás. Exacto. Vamos a suponer que en la escuela me enseñaron que era ahí. Sí. Pero cuando voy Sobre a mi cliente, claro, sobre la oreja. Pero cuando me voy a la realidad, cuando me voy a trabajar con mi primer clienta, en mi primer salón, cuando lo abro, veo que cuando yo quiero generar un rebajado adelante y hago la línea como me enseñó Cristian y Patriota, veo que en la parte de adelante me queda muy poco pelo, me queda re poquito pelo acá, porque tiene poca densidad. Claro. Le corto como me enseñaron en la escuela y veo que el corte me quedó totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una referencia, que yo tengo que adaptar las áreas en las que voy a trabajar en base a la densidad de cabello que tenga mi cliente. Si yo quiero que la representación de mi corte adelante sea equilibrada con la parte de atrás, debería compartir un poco de cabello de la parte de atrás y dársela al área delantera. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, sería una manera de dividir en áreas, tomando en cuenta la densidad de cabello y el tipo de forma que yo vaya a generar. Esa es una manera, por ejemplo, tomando en cuenta eso. Otra manera, ¿sí? Otra manera es tomando en cuenta qué es lo que ocurre en la parte superior, qué es lo que ocurre en el medio y qué es lo que ocurre abajo. ¿Ok? Ajá. En la parte superior, ¿sí? Yo tomo en cuenta el movimiento que hace el cabello antes de caer por la fuerza de la gravedad. ¿Está claro? Ok. Quiere decir que el cabello que nace acá, cuando cae, recorre la curva de la cabeza y cae. El cabello que nace acá, recorre la curva de la cabeza y cae. El cabello que nace acá directamente cae. Quiere decir Sí. que hay un lugar donde ese movimiento cambia. Y ese lugar generalmente se da a esta altura. ¿Ven? En este sector es donde el cabello ya empieza a caer directamente sobre el plano. Buenísimo. Quiere decir que yo en este sector ya puedo tomar en cuenta otro tipo de división, si se quiere. Ajá. ¿Por qué? Porque el movimiento de la curva de la cabeza me lo está dictando. ¿Ok? Súper. Súper. Otro. ¿Qué ocurre en esta parte? En esta parte es la zona quizás más plana de la cabeza en el lateral. Sí. ¿Ok? Entonces yo tranquilamente puedo decir que en este área van a pasar cosas totalmente diferentes a la parte de arriba y a la parte de abajo. Exacto. Buenísimo. Si yo quiero formar una nuca, ya sé que a esta altura puedo tener la división de la nuca. Estamos hablando de una generalidad de cómo analizar la curva de la cabeza. ¿Está claro? Ajá. ¿Qué ocurre con los flecos? Con los flequillos pasa lo mismo. ¿Sí? El flequillo o la chasquilla, O la pollita. o la chasquilla, yo puedo tomarla desde la parte más alta de la cabeza hacia cada ceja, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y de ahí puedo mantenerme adentro o afuera, hacerla redondeada. Tiene que ver el movimiento final que yo quiera en la conexión de la forma. Si yo quiero una conexión suave, me conviene hacer una división redondeada. Si yo quiero un movimiento contundente, me conviene hacer una división recta. Claro. ¿Ok? Ok. Otro ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, generar una caída en diagonal hacia adelante,
no me conviene hacer una división recta. Me conviene hacer una división en diagonal. Para que la caída de todo este cabello me forme esa caída natural del cabello. ¿Se entiende? O sea que la línea tendría que venir acá. Entonces, observen cómo en estas diferentes áreas, ¿sí?, según cómo yo trabaje adentro de cada una de ellas, pueden pasar cosas totalmente diferentes. Pero lo bueno es saber qué hacer para que pasen cosas diferentes. ¿Está claro? Ok. Súper. ¿Fue muy completo? ¿Muy complejo, digo? No. Estamos bien. Sí. La gente que dice, A ver. comente una manito arriba. Ok, un amigo preguntó si era distribución variable. Martín dice, ¿Qué es la distribución variable? Y preguntó cuando tú estabas explicando lo de las distintas divisiones, preguntó si era una distribución variable. No. A ver, escuchen una cosa, a todos. Cuando yo hablo de líneas, estoy hablando simplemente de división. Cuando hablan de distribución, ya tiene que ver con qué es lo que va a hacer el cabello antes de ser cortado. Si va a caer, o va a ir hacia atrás, o va a ir hacia adelante, o se va a juntar todo en un punto. Eso es otra cosa. Dentro de los fundamentos, eso es otra cosa, ¿ok? Súper. Ok, ¿qué preguntó Martino? Me dice, tengo entendido que sacar un radial de oreja a oreja, que viene siendo la línea de oreja a oreja, no se puede ya que nunca las dos están iguales. Claro, obviamente, dependiendo del formato, uno se va basando. Hay formatos que se basan netamente en la forma craneal y otros Total. que se basan por, como tú comentabas, con líneas ya predeterminadas. Claro, por eso yo le dije al principio de todo, el diagnóstico es lo más importante. Yo acá ni siquiera tengo cabello, es simplemente una orientación de cómo generar. Si yo, vamos a suponer, en base a lo que me decía acá el muchacho que comentaba, si yo quiero generar, ¿sí?, 70% y 30, 70 y 30, y del otro lado hago la misma división y tengo 80 y 20, no me sirve. Claro. Tengo que generar una división más grande para que sea 70-30. Claro. Entonces es muy probable que tenga que dividir en un lugar más atrás y en otro en el medio. No siempre queda paralelo en el centro de un lado y del otro. Eso yo lo tengo que adaptar al material con el que estoy trabajando. ¿Ok? Súper. Ok, otra pregunta. El mismo chico, cuando hiciste el triángulo del flequillo, preguntó si eso es un delta. No, está hablando Un delta es... Un delta es un triángulo. Claro, un delta es un triángulo, sí. O sea, puede ser... A ver, hay 1.000.000 de maneras de dividir un fleco, ¿sí? 1.000.000, bueno, me exageré un poco. Pero miren, por ejemplo... Ya. ¿Cuántos son? Miren, por ejemplo, yo puedo dividir el fleco, ¿sí? Puedo dividir el fleco, como dijo acá nuestro amigo, con un delta, que es un triángulo. ¿Ok? Esa es una manera, ¿sí? Otra manera puede ser esta. Claro. Otra manera puede ser esta. Claro, más pesado. Ahí es donde entra, a ver, ahí es donde entra, por un lado, la técnica pura y luego la creatividad. Pero la creatividad sin técnica es peligrosa. Claro, Por totalmente. eso, entonces, una vez que yo tengo, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de, ¿vieron los megabloques, los Lego? Sí. Bueno, los Legos son diferentes formas y vos las acoplás y te da una forma, la acoplás de otra manera y te da otra. Es lo mismo. Yo sé que tal cuestión en tal lugar va a generar esto, bueno, ahí lo hago. La técnica te da eso. Exacto. Totalmente. ¿Cómo quedaría con la última división? Depende cómo lo cortes. Ahí leo que alguien me pregunta
en cómo quedaría con la última división. Gente, recuerden que para lograr una forma, esto es un paso. Depende de lo que yo haga desde acá, es como queda. Si yo esto lo bajo y lo corto, me va a caer una cortina. Si yo lo elevo acá y lo corto, arriba, va a caer un rebajado con una forma cóncava. ¿Se entiende? Ujú. Una forma convexa, perdón. Entonces, no tiene, o sea, tiene mucho que ver la línea que yo hago para dividir, pero tiene mucho más que ver todo lo que hago dentro de ese área. Ok. Acá hay una pregunta que me gusta, yo lo estaba hablando el otro día con Cristian. ¿Podrían hablar un poco sobre los puntos de pivotaje, para qué sirven y cuándo es efectivo aplicarlo? Bien, perfecto. ¿Quién lo habla? Dale. Marcos Lavín. No digo quién lo hace, ¿lo hago yo? Sí, obvio. Dale. Vamos. Bien. A ver, ¿para qué me voy a poner en profe? Peligroso. ¿Estamos Se bien con puso los... Schwarzenegger. Ya, atención. Bien. Bien. Primero, vamos a un punto del cual están preguntando muchos. Y todo el tiempo, en todos lados. Que como, por ejemplo, porque preguntaban qué hago con los puntos pivotantes o de pivotaje. Un punto de pivotaje es cuando yo coloco en un punto la línea y desde esa línea genero el resto de los movimientos, ¿ok? Puede ser pivotante o radial, como quieran llamarle. Claro. Radial Claro. pivotante o punto pivotante. Exacto, exactamente. Un ejemplo bien, el más común de todos es cuando nosotros queremos generar, ¿sí? En la parte posterior, queremos generar una caída en un corte, ya sea masculino o femenino, una caída natural. ¿Se entiende? Que tenga una caída natural y suave. Yo lo puedo cortar en la parte de atrás con estas líneas. Si se lo doy a cualquiera de ustedes, lo hace. Sí. Pero no va a caer de forma natural. La mejor manera para que caiga natural es haciendo que todas las líneas nazcan de un punto. ¿Sí? O sea que cuando yo corto con estas verticales, el cabello va a caer con la forma de la cabeza, con una caída natural. En su Tenga la propia. forma que tenga, con peso, sin peso, lo que sea. Esa es una manera. Otra manera de utilizar las pivotantes, tanto que hablamos del fleco, puede ser... ¿Vamos bien? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, dale. Esta es otra manera. Claro. ¿Ok? Porque yo elevo, corto, elevo, corto, elevo, corto, elevo, corto. Voy a tener una conexión desde un punto, desde un largo, voy a tener una conexión y la caída va a ser suave y natural sobre el frente. Otra manera de utilizar las pivotantes. Un ejemplo, ya que hablábamos de los laterales. Yo quiero generar diferentes diagonales en este sentido. Hago esto, esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces, voy a traer la primera línea, la corto acá, la segunda la corto acá, la tercera la corto acá, la cuarta la corto acá. Cuando veo, cae conectado de forma natural, porque nace todo de un mismo punto. ¿Está claro? Esas son algunas de las maneras de utilizar las pivotantes. Súper. En lo que respecta a los remolinos, ¿cómo? Sí, dale. Perdón, dale. Va la última. En los remolinos, un remolino, por ejemplo, puede llegar a ser este acá. ¿Ok? Este acá. Si yo tengo este remolino acá, tomo esto, tomo esto, tomo esto, tomo esto, tomo esto y tomo esto. Elevo, corto, elevo,
corto, elevo corto. Cuando el cabello cae, se entalla y cae de forma súper compacta o de menor a mayor. Depende de la posición que yo tome y el ángulo que yo le dé. A mí personalmente, en la zona de los remolinos, en la zona de atrás, me gusta trabajar mucho de forma pivotante. Por lo mismo, ¿Sí? siento que encaja mejor y tiene una forma mucho más natural después del secado. ¿Por qué? Porque está siguiendo la forma natural del cabello, del nacimiento, el movimiento natural, me está yendo en contra. Ok, para lo otro que lo ocupo mucho es cuando, hacemos el corte abierto en esta zona, ¿verdad? Sí. Lo que hago una línea central, por ejemplo, y dependiendo del remolino, trabajo desde este punto pivotantes y llevo todos a la primera. O sea que en el centro voy a tener menos longitud que en el costado. Y al peinarlo se me va a abrir solo. Y la conexión es natural. Sí. Exacto. Por eso las pivotantes son claves y hay que saber utilizarlas. Super. Acá hay una pregunta que dice, ¿se podría hacer un corte completo con solo puntos pivotantes? Sí, se puede. Se puede. Claro. Corte en capas, sí. Corta a 90, puede ser a 90, graduación, etcétera. Puede ser un planar, puede ser un corte planar. Por ejemplo, un corte planar. Yo hago este corte acá y puedo girar alrededor de la cabeza hasta el otro lado. Y cuando cae, por ejemplo. Claro, acá dice, las pivotantes, si se llevan a la línea primera o a la primera de cada una, va a depender del efecto que depende de la forma que vos le quieras dar. Ese ya es otro punto. Eso ya es cuando hablamos de, por ejemplo, las líneas de diseño o las guías de corte. Claro. Súper. Acá, por ejemplo, lo que nosotros le enseñamos a los alumnos es que dependiendo del punto pivotante, lo que quiera hacer, o sea, si quiero, por ejemplo, más peso o menos peso, eso también va a ir dependiendo de la angulación. Por ejemplo, Claro. Este ejemplo en donde tendríamos como, entre comillas, el remolino en este punto, y de este punto van saliendo las líneas pivotantes, en donde, por ejemplo, si tengo un cliente que tiene cráneo más plano, podría trabajar una pivotante graduación para mantener un poco más el peso. Claro. O si quiero generar un corte con mucha más conexión, movimiento y textura, trabajo en capas. Claro, totalmente. Va a depender, obviamente, de lo que queramos realizar. Buscar peso, etc. 100%, ¿sí? Pregunta para los tres maestros. Dice, ¿para ustedes se viene el pelo largo de nuevo o quedará la moda de los distintos fades? Para mí, yo creo que viene en combinación de ambos. Esa es mi Sí. Yo creo que ya vinieron los cortes largos. Hace 2 años atrás que estamos viendo cortes largos y, como siempre, vamos atrasados. Claro. Pero ya pasaron, yo creo que ya estamos creando y estamos en una combinación de todo. Sí, total. A ver, acá tenemos la suerte que tanto en Chile como en Argentina se utiliza de todo. Exacto. Sí. Acá dice, me refiero a que si el fade llegó para quedarse. Para mí el fade nace de los años 20. De ahí hacia arriba comienza, obviamente con variación a través del tiempo, pero en los años se utilizaba el fade. A ver, si vamos a hablar, si vamos a ser realistas, si vamos a la fase comercial, qué mejor que tener al cliente toda la semana en la peluquería con el fade. Claro. Sí, totalmente. Saludos a Romina, directora de VAS. Dice, lo que me gustaría saber bien, ¿para qué sirven más graduaciones y sobredirecciones y en qué momento se ocupan? ¿Bajo qué restricciones? Opa. O sea, se puede, igual nos tendríamos que ir profundizando un poco más en el tema. Creo que estamos ya cercanos a una hora de transmisión. Sí, para ver si tú puedes, cuando finalice el video, guardarlo. Sí. Para que registrar el tuyo. Nosotros nos conectamos en un live de SMP y nos envía la solicitud. Dale. ¿Te parece? Ahora, bueno, le decimos a toda la gente que vamos a cortar transmisión, antes que ahí apriete el dedo Fernando, vamos a cortar transmisión y en unos 2 minutos vamos a estar de vuelta. Dale.
¿Se conectan ustedes ahora? Dale, papá. Nos conectamos. Dale. Explicamos un poco lo de las formas, cómo conseguir las formas. ¿Ok? Bien. Hablamos la diferencia entre una división y una sección. Bien. ¿Vale? Ok, para gente que estaba conectada acá y no allá, explicamos simplemente que si dividimos el cabello en dos, acá hacemos una línea, eso es una división. Que correspondería a lo que tú lo llamaste la línea, por ejemplo esta, la herradura. Sí. Para nosotros en este formato se llama división. Bien. Porque estoy dividiendo el cabello por zonas. Ok, si hacemos otra división paralela justo en el lado, todo lo que tengo acá al medio sería una sección. Una sección. Que vendría siendo Bien. un mechón de cabello. Por ejemplo esto. Súper. Ok, y estamos viendo cómo conseguimos una forma triangular. ¿Vale? Yo expliqué, para conseguir una forma triangular, tengo acá, ¿se ve ahí? ¿Sí? Sí. Ok, para conseguir una forma triangular tengo mi sección 1, 2, 3, 4, 5. Para conseguir mi forma triangular tengo que llevar todas las secciones a la primera. Bien. ¿Vale? Eso va a hacer que yo consiga mayor longitud desde la primera en adelante. Okay. ¿Vale? Ahora Cristian lo estaba mostrando acá. Ahora, Bien. básicamente el formato que, por ejemplo, tú lo que enseñas es pivot, ¿cierto? Es Sí. como más cercano a pivot. Sí. Lo que nosotros, por ejemplo, acá enseñamos son dos formatos de dos escuelas. Uno vendría siendo lo que es Tony and Guy, por ejemplo, y lo otro es Sassoon. Sí. ¿Vale? Obviamente no lo interpretamos tal cual lo enseñan ellos porque no tenemos la licencia para enseñar su formato y decir que esto es Sassoon o esto es Pivot Point, sino más bien es como una adaptación, obviamente un poco más sencilla de lo que nosotros entregamos acá en los cursos. Claro. Sí. Todo ok en eso. Bien, entonces para nosotros crear la forma cuadrada, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, para generar una forma cuadrada, teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que esta era mi sección 1, 2, 3, 4 y 5, tendría que llevar 2, trasladarla a 1, 3 a 2, 4 a 3 y 5 a 4, y así sucesivamente, dependiendo de cuántas secciones hagan en el cabello. Claro, por ejemplo, para nosotros serían dos secciones variables, secciones fijas variables, por así decir. Quiere decir que todas irían hacia el mismo punto y esta sería solamente todas las secciones hacia la anterior. Sí. ¿Okay? Ahora, es sumamente importante que si queremos trabajar, por ejemplo, una forma cuadrada, lo utilicemos en la parte más alta de la curvatura de la cabeza, dependiendo de la división del panel en el cual estoy trabajando. ¿Sí? Y por último sería la forma redonda, en donde iría 15. Ok, para conseguir una forma redonda, ya les dije anteriormente que estas eran mis secciones, 1, 2, 3, 4, 5. Para conseguir una forma redonda, cada sección debería ir cortada en su base. O sea, donde yo saqué esa sección, la voy a cortar. Claro. ¿Vale? O ir trasladándola, por ejemplo, 1 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 4 Claro, a 5. para cortar nada más que por transparencia y tener una guía fija. Exacto. Ahora, ¿se puede hacer de otra forma? Se puede hacer de otra forma. ¿Cómo lo puedo simplificar o cómo puedo crear una forma? Por ejemplo, en este panel puedo trabajar una sección horizontal bajo la línea de la herradura y aquí yo puedo definir mi forma, si es triangular, de corto a largo, si es cuadrado o si es redondo, voy siguiendo la forma de la cabeza, en donde voy a tener mi guía, mi sección central, en la zona superior bajo la línea de la herradura, y trabajaría, por ejemplo, secciones verticales y todas sobre su base. Acá en este punto, ¿dónde estaría mi guía? Acá arriba. Por ende, cada sección sería individual. No me voy trasladando junto a otra, sino más bien mi guía va a estar siempre arriba. Entonces ahí también es otra forma de conseguir el mismo resultado. Ok, acá hay una pregunta. ¿Y si no trasladas y dejas en el lugar, también es cuadrado? Ahí tendríamos que entrar a pensar que, por ejemplo, la cabeza es curva, es redonda. Por ende, si yo voy cortando todo sobre su base, lo más probable es que la forma que me cree, la forma expandida, sería una forma más redonda. A menos que tu cliente sea como de Minecraft. Claro, Claro.
Tal cual. Ok. Ok, acá hay otra. Triangular sería estabilizar la línea de corte y cuadrada sería realizar corte de forma evolutiva. Claro, la triangular sería toda hacia una estable, que hablamos de la forma de estabilizar, que es el formato que nos enseñan en base. Y cuadrada sería realizar otro corte de forma evolutiva, sí, pero depende de cómo es la evolutiva. Si no tengo entendido, en base enseñan de forma evolutiva cuando nos vamos trasladando sobre mi base. Entonces, si mi base es redonda, probablemente no me quede tan cuadrado, a menos que trabaje una sección guía completa para crear ese corte. A 90. A 90, 45, depende. Es que hay... Ok, porque uno habla de forma mirándolo horizontal o vertical. Claro. Si nosotros queremos hacer aquí y lo vemos de forma horizontal, tenemos una forma, por ejemplo, si hacemos triángulos, triangular. Pero si cortamos a 90 grados, aquí estaría cuadrado y no triangular si lo vemos verticalmente. Claro, por ejemplo, si mi posición de mis dedos es esta, pero estoy trabajando en una forma cuadrada o plana, obviamente al revisar la forma vertical voy a tener una forma triangular, pero si lo reviso en forma horizontal voy a tener una forma cuadrada. Entonces ahí hablamos también un poco de combinación de formas. Podemos ver la acá posición nosotros de los enseñamos forma cuadrada, forma triangular, que puede ser una diagonal, de forma, de largo a corto, viceversa, etcétera, diagonal y redondo siguiendo la forma de la cabeza, donde mis dedos se adaptan a la forma de la cabeza y mi trazo de corte, que es como corto con la tijera, y la posición de mis dedos puede ser redondo. Perfecto. Entonces, para forma circular hay que cortar en 90 grados. No necesariamente. No necesariamente. Me encantó esa explicación, bla, bla, bla. Yo tengo un Minecraft. Las formas sólidas. La forma sólida, para mí una forma sólida es cuando hablamos de línea o de forma externa, que puede ser cuadrado, todo recto, triangular, cuando va de atrás corto, hacia adelante más ¿Como un largo. box asimétrico? No, eso sería, no, por ejemplo, es que depende. Si me hablas de box asimétrico, voy a tener en ambos lados y te puedo dar una referencia calle. Ok. Puede ser una forma cuadrada, todo calle natural, sin elevación, sin tensión, sin sobredirección, recto, cuadrado. Cuando hablamos de forma triangular, o la forma externa, o la línea externa triangular, es cuando va de atrás más corto, hacia adelante más largo. ¿Sí? Y cuando hablamos de una forma redonda, es cuando trabajamos de corto a largo hacia atrás. ¿Sí? Ahí trabajaríamos la forma en lo que es forma sólida, en este caso, en nuestro formato. Ok, una pregunta tengo yo. Si yo quiero conseguir un flequillo o una chasquilla, Una chasquilla. una chasquilla a 0 grados, ¿estaría bien que yo hiciera esto No. y lo corto acá? O sea, si hablamos de 0 grados como tal, permíteme. Tendría que cortarlo en calle natural, sin elevación, sin tensión, etc. Si yo al momento de colocar mi dedo por debajo, ya tengo un dedo de elevación, por ejemplo, que sería Antonio. Vale. Un dedo de elevación. Que obviamente no podemos hablar de grados, ¿por qué? Porque todos los dedos son distintos, algunos son más gruesos, más delgados. Entonces, si te digo, no, son 5 grados, 10 grados, no es correcto. Vale. Bien. Ok, hago esas preguntas porque la gente lo pregunta siempre. Claro, está bueno. Yo voy escuchando y voy leyendo, ¿eh? ¿Vamos a guardar en vivo? Sí, Fer, si puede guardarlo. Bien. Dice mucho tecnicismo para cortar. Escuchen esto, ¿eh? Corta cualquiera. Hacer un corte es otra cosa. O sea, la idea de esto, obviamente, es entender el proceso para luego simplificarlo. La idea es, este tipo de técnicas nosotros las utilizamos para que la gente que participa o que asiste a nuestros seminarios, cursos o lo que sea, es para enseñar a razonar. No a copiar, a razonar. Porque lo dije cuando empecé a trabajar al principio, cuando empecé a hablar había comentado de que no tenemos que tener un menú con 4 cortes y hacerle a todo el mundo lo mismo, no, es adaptar la técnica
para que en cada caso me sirva. ¿Sí? Ok, Fernando, dice alguien por aquí, Tomás. Señor Fernando, ¿puede explicar las formas en vertical y en horizontal, por favor? No entiendo la pregunta, ¿las formas en vertical o en horizontal? Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. Vos podés hacer exactamente la misma forma en vertical y en horizontal. Pero el resultado a la vista va a ser totalmente diferente. No en la forma, no en la figura, pero sí en la caída del cabello. ¿Se entiende? Ok, mira. ¿Doy un ejemplo, querés? Dale, dale. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hacer voy a hacer un dibujito acá, para que voy a girar mi cámara. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Espérate. ¿Tenemos una cabeza? Ok. Bien. Vamos a suponer que yo quiero hacer una forma que tenga volumen y que acá esto caiga todo rebajado. ¿Ok? Vale. Que quede todo esto entero y de acá caiga rebajado. Esto, la parte que está abajo, ¿sí? Toda la parte en general, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo ya mostré el efecto que quiero lograr, ahora voy a ver las dos variantes. Una variante puede ser hacerlo con líneas horizontales, trabajar con un ángulo determinado y cortar. Claro. Y la misma forma la puedo hacer exactamente con el mismo largo, el mismo ángulo. Me sale más o menos el dibujo porque estoy haciendo equilibrio. Claro, puede ser con vertical o horizontal. Exacto. Ahora, a la vista, el corte va a ser el mismo, pero el movimiento final es totalmente diferente. Acá tiene un movimiento suave y acá tiene un movimiento estático y marcado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me conviene hacer una nuca o una forma con líneas verticales o líneas diagonales? Es muy importante ver qué tipo de forma quiero, ¿sí? Y qué tipo de efecto quiero lograr al final con esa textura. La textura resultante, ¿se entiende? La textura resultante es las capas, la combinación de capas o el cabello totalmente entero, en base a cómo yo quiera que se vea, son las líneas que yo puedo utilizar. Ahora, puedo utilizar nada más que verticales u horizontales. No, puedo usar verticales, que suavizan, horizontales que marcan, aunque no tengan peso, pero marcan, o diagonales que me van a dar dirección. La diagonal es la que me va a dar dirección. Ya sea que la corte en caída natural, o sea que la corte con una dirección perpendicular, me van a dar dirección. ¿Ok? Ok, acá, escucha, acá hay otra pregunta muy buena y lo conversábamos el otro día con Cristian. Hablas de sobredirección cuando generan longitud, pero he visto otros barberos que dicen sobredirección al girar sobre su eje una sección. ¿Es correcto? A ver, te explico un poco, Fernando. A ver. Hace pocos días, hace un mes, algo así, vinieron unos educadores españoles donde aplicaban mucho esta técnica. Esta era su sección, La sección vertical. ¿verdad? Una sección vertical, pero la cortaban en horizontal. Sí. Generando más longitud en ambos laterales y menos longitud en la zona del centro. Sí. Que queremos más bien una forma así. Sí. Vale, entonces, ¿cómo le llamarían ustedes a esta técnica? Bueno, esa técnica se llama twist. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me va a dar esa técnica? Esa técnica me va a dar un inicio y un final
determinado, claro. Yo puedo elegir el inicio y el final, pero lo que queda en el medio va a estar supeditado al giro que haga, si es a 90 o a 180. Claro. Eso va a hacer que la parte interna quede más corta o más larga, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar la desconexión mayor o menor. Claro. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros acá enseñamos de la sobredirección es cuando nosotros, por ejemplo, movemos el cabello de izquierda a derecha fuera de su eje de caída natural. Por ejemplo, si este es mi caída natural, al moverlo de izquierda a derecha y lo corto, lo que estoy haciendo es sobredirigir y obviamente va a ir cambiando la longitud en la caída del corte. Claro. Que también podría ser válido al sobredirigir porque lo estoy moviendo fuera de su eje de caída natural. Claro. Es una opción. Sí, totalmente. Sobredirigir, lo dice la palabra. Yo voy a llevar el cabello de una manera extrema hacia un punto. ¿Sí? Generalmente se sobredirige cuando se hace una distribución variable, por ejemplo. Se sobredirige el cabello hacia un punto. ¿Sí? Cuando se saca de la caída natural, por ejemplo, y los cabellos van de golpe hacia un punto o hacia una línea, estamos sobredirigiendo. Obviamente que esto va a dar un efecto de cabellos más largos opuestos a la línea o punto de donde lleve el cabello. Bueno. Súper. Esa es como la gran duda que algunos tienen al ver esa técnica. Cuando cortan aquí, le giran. Que obviamente no se enseña, por ejemplo, dentro de los fundamentos, a hacer esto y llamarlo clavo. Tal cual tú dijiste, es un twist. Que se ocupa mucho, por ejemplo, en el flequillo, cuando quiero generar este flequillo. Claro. Sí. Por eso digo, cuando nosotros generamos un twist para cortar, diría que ya nos metemos en una parte más artística. Pero ¿qué ocurre? Para eso tengo que saber cuánto girarlo, cuál es el largo de inicio, cuál es el largo de final, cuán cerca tengo que estar de la cabeza y en qué sector de la cabeza lo hago. Quiere decir que yo para primero romper la técnica tengo que tener una técnica que romper. Claro. ¿Sí? O sea, tengo que hacerlo de forma consciente. Ok, yo por mientras estoy leyendo acá. Ustedes sigan. Sí. Vamos a hablar de la gorrita del patriota. Ya está viejita, está viejita. Consulta, ¿tú tienes por ahí una cabeza en donde quizás pueda dar algunos tips para la gente, para un tips comercial que se pueda usar día a día, casi con cualquier cliente, por así decir? Muchos nos preguntan sobre remolinos, por ejemplo, cómo controlar el peso, la dirección, etcétera. No sé si nos puede ayudar en eso. Acá, mirá, lo único que tengo es esta. Vale. ¿Se puede? ¿Se puede? Acá, mirá, es súper importante. De hecho, tengo el celular en la mano porque estaba cargándolo. Y súper importante hablando de remolinos, gente, es a los remolinos no se los combate matándolos, ¿ok? No hay que matarlos. Hay que incluirlos dentro del corte. ¿Se entiende? Pero a la vez, como hablábamos hoy, hay que saber de qué manera peinarlos, de qué manera cortarlos, para que estos se acomoden o se disparen a beneficio de la textura que nosotros le queramos dar. ¿Se entiende? Ya sea un remolino, sea dos remolinos, sea un remolino en la frente, porque hay remolinos en la frente también. Entonces, mi consejo es trabajarlo siempre a favor de la naturaleza, de lo que si el cliente quiere algo cómodo, nunca ir en contra de la naturaleza, porque no va a tener tiempo para peinarlo. Exacto. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los remolinos que se generan acá. Totalmente. Si el remolino se te genera a la derecha, hay muchos clientes que se peinan del lado izquierdo. No, peinátelo del lado del remolino, a menos que te sirva para armar un copete o un jopo, ¿se entiende? Claro. Eso, por ejemplo, eso es lo que yo recomiendo. Exacto. Sí, la idea es ser lo más práctico posible y trabajar en lo que el cliente se puede hacer día a día, más que nada. Es lo primero que tenemos que buscar nosotros, es la comodidad del cliente, que él se lo pueda peinar. Por otro lado, no entresacar los remolinos a menos que sea la necesidad puntual, sacarle volumen
para que éste se acomode. Pero también para texturizar o para sacarle volumen a un remolino, tenemos que hacerlo con líneas, no entrar de manera brusca. Tenemos que dividirlo en líneas, con líneas radiales, hacerlo de manera tal que a ver, estamos yendo en contra de una zona sensible de la cabeza que es el remolino. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos que hacer es no sobresaltarlo, no molestarlo, que no se ponga nervioso, porque automáticamente reacciona y se pone en contra de nosotros. Claro. ¿Sí? Súper. Eso por un lado. Por otro lado pasa lo mismo en la nuca, en el implante de la nuca. Cuando nosotros tenemos un implante alto, remolinos, una de dos. Opción 1, lo cortamos, bien corto. Opción 2, lo dejamos largo para que se pueda acomodar con una forma. ¿Sí? Ahí sí podemos cortar el remolino porque se está usando o un taper fade o un fade mediano y ahí lo podemos volar. Pero en la parte de arriba es imposible. Ojo con eso. A todos nosotros le decimos ojo con la forma en cómo cortan, sobre todo en la Totalmente. Respecto de lo que me preguntabas, de los consejos para que sea más cómodo para el cliente. Acá dice cómo quitar masa del cabello, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, que no, yo he visto muchos cortando los laterales y la parte posterior con un fade espectacular, pero en la parte de arriba entrarle con la tijera de entresacar y listo, y lo peinamos con producto. ¿Qué ocurre? Ese cabello después cuando crece se complica peinar. No tiene dirección, no tiene forma. O sea, Totalmente. Entonces, ¿cómo se puede sacar masa o volumen siempre y cuando sea necesario? Hay varias maneras. Puede ser con navaja, puede ser con una máquina con filo especial de texturizar, puede ser con un dentado profundo, puede ser con tijera de filtrar o de texturizar, siempre y cuando sepas hasta dónde, ¿sí? Cortar y desde dónde. Recuerden una cosa, a la hora de texturizar, nosotros podemos sacar volumen o sacar cabello de medio, raíz, medios o puntas. Depende de dónde saque el efecto que voy a lograr. Claro, súper. Ahí Martín Carbonell había comentado esa sobredirección, que hablábamos de esta si no me equivoco, genera un efecto de distorsión de los largos. Esa sobredirección tiene distribución variable que genera efecto de distorsión de los largos, claro. Luego dice, fundamental, ver la dirección del mismo en base a eso trabajarlo, en cuanto a lo que es remolino. Perfecto. Yo tengo un remolino en la frente, dice alguien por ahí. La 2, directo. Claro, de una. Ok, el remolino es como... El remolino es como la chica, nunca la lleves de contra. Total. En cuanto a la sobredirección hay mucha confusión. Gracias por explicarlo de la forma más sencilla. Perfecto. Profe Fernando, en lo que escucho me tomo un buen mate a su salud. Gracias por la explicación de remolino. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el próximo vivo que hagamos, ahí sí lo que vamos a hacer es preparar para cortar algún sector o alguna sección. ¿Qué les parece? Perfecto, perfecto. Ahora, seguramente lo vamos a estar programando entre con Cristian y con Guille para que haya otro vivo cuando ellos lo digan, porque yo soy visitante. Y ahí ya preparamos para hacer algún corte con máquina, pero ojo, yo prometo cortar con máquina, pero que no se vea la piel. Ok. Entonces vamos a salir a la atmósfera a cortar con ángulos, con direcciones, con un área determinada, con máquina. Perfecto. ¿Qué les parece la propuesta? Buenísimo, buenísimo. Acá por lo general no se ve mucho. Bueno, en Word sí de repente mostramos algo de eso, pero en general en formaciones muy pocas veces se ve trabajar largos con máquinas. Así que va a estar súper interesante eso. Bien. Ok, Fernando, mira, sí. un segundo. Nos quedan más o menos 15, 20 minutos de tiempo para que el vivo termine nuevamente. Como tú bien decías, para toda la gente que está conectada, vamos a estar cortando el día viernes, yo creo, Sí. de nuevo en un vivo con Fernando, Cristian y yo, acá mostrando las mismas técnicas, lo mismo que acabamos de explicar ahora, pero cortando en cabezas con cabello. Dale. Dejar a toda la gente invitada para el día viernes, ya vamos a estar subiendo el flyer de la hora y todo eso. Yo propongo que ahora sigamos conversando estos 15, 20 minutos y sigamos respondiendo a la gente. Si tiene preguntas, dudas, consultas,
para ir en estos 20 minutos que nos quedan, ir respondiendo lo más posible. Dale. A ver, manito para arriba, están todos de acuerdo, súper genial, se agradece mucho, bla, bla, bla. Algunos tips de visajismo masculino el viernes, así los dejamos con las ganas. Gente, en lo que respecta a visajismo masculino, tenemos una gran ventaja, porque las chicas todavía no usan barba, así que ahí tenemos una gran ventaja. ¿Sí? Las chicas hacen el desmechadito hacia la cara, bueno, nosotros tenemos la barba, así que eso lo podemos hablar el viernes. El remolino siempre se trabaja a 90 grados, no siempre, es una manera, pero no siempre. Ok, por acá dice, una vez en un workshop me dijeron que era mejor trabajar los remolinos con diagonales que con radiales. Estamos hablando de lo mismo. Si salen de un punto y se curvan son radiales, y si se curvan rectas son diagonales. Líneas horizontales y verticales, ¿para qué tipo de cabello? Para todo, para todo. Pero cuando trabajamos con rulos, ¿sí? Trabajar horizontal y diagonal es prácticamente lo mismo, porque el rulo hace que se pierda cualquier tipo de línea. Me refiero a la línea de capas. Gracias a los tres, están muy bonitos los tres. Ah, no, mentira, leí mal acá. Dice por la buena clase. Fernando, das perfeccionamiento intensivo para gente del interior. Para la gente del interior de Chile voy a estar dando. Vamos. Vamos. Mira, acá dice técnicas que definan pivot point. Técnicas que definan pivot point. Técnicas que definan pivot point, el ABC. Ya, con eso, ahí voy a conectar esto. El ABC, es el ABC donde comienza, donde se puede comenzar, no es donde comienza todo. Es donde se puede comenzar. A ver, acá dice 90 recto o seleccionado. Trabajar los remolinos. No. Los remolinos, por eso vamos a cortar el viernes. Se puede trabajar recto o direccionado. Sobre direccionado depende de lo que quieras lograr. ¿Cuándo el curso presencial? Ahí lo van a organizar los chicos para Chile o Argentina. Ahí Está cabrona la clase, el viernes fijo, lo veo, bien. La pregunta va para los hermanos de Chile. Ah, no sabían que eran hermanos ustedes. Nada, no chiste. ¿Cuál es el procedimiento en el corte? Pucha, qué pregunta profunda, ¿eh? El viernes. El viernes. Martín Carbonell manda ojitos con Martín rojos. Acá habían preguntado, sí, el ABC, Cristian explica lo último que hiciste en el tablero, que vendría siendo esto. Bien, rápido, secciones, horizontal, vertical, diagonal hacia adelante, diagonal hacia atrás. El punto rojo representa un poco lo que es la masa del cabello y hacia dónde la puedes dirigir. Con secciones horizontales, obviamente la masa y la concentración del peso queda en este punto. Cuando corto con secciones verticales, lo que está haciendo la masa y la concentración del peso es rebajarse, que es donde hablamos de reducción de volumen, sobre todo cuando, por ejemplo, hacemos capa más plana. Y la diagonal, como había mencionado Fernando, es hacia dónde voy a dirigir el cabello. Si quiero que el corte vaya hacia adelante, diagonal hacia adelante. Si quiero que vaya hacia atrás, diagonal hacia atrás. Eso es. Bien, perfecto. ¿Qué más? Bien, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Bien, el viernes los chicos van a definir la hora. Seguramente va a ser después de las 6. Bueno, eso lo vamos a charlar después. Claro. Porque tengo algún otro compromiso el viernes, creo. Antes de irnos, gente, por favor, no sé cómo es la situación en Chile. Acá en Argentina es totalmente prohibido salir, excepto que sea para ir a comprar víveres o ir a comprar remedios. No sé si en Chile está igual. Yo he visto que en Chile están haciendo algunos trabajos en las casas con gente que viene del barrio o de la misma cuadra. Acá está de esa manera controlado, por eso hay algunas cosas que tengo en mi casa y otras que no, porque estamos totalmente guardados. Así que, bueno, a todos los que van a salir, o los que van a andar por la calle, cuando vuelven, pongan a lavar la ropa, desinfecten los zapatos,
lávense bien las manos, traten de no tener contacto con el resto de la familia hasta